Imperio carolingio. Muchos os preguntaréis por qué hemos elegido este imperio. No os creáis que hemos elegido el primero que nos ha salido en Google. Nosotras hemos decidido escoger el Imperio carolingio para este trabajo porque muchos de sus elementos se mezclaron para dar origen a nuestra cultura actual, y también porque la figura de Carlomagno ha sido muy importante a lo largo de los años. El Imperio carolingio es un término historiográfico, constituido por la dinastía carolingia desde la coronación imperial de Carlomagno en el año 800, hasta la división de sus territorios en el Tratado de Verdún del año 843. Dicho imperio pertenecía a la Edad Media y fue fundado por el rey Carlomagno, que lo gobernó desde el año 768 al año 814. Este imperio fue fundado anteriormente por su padre, Pipino el Breve, que para conseguirlo, en el año 751, derrocó al último rey de la dinastía franca de los merovingios. Tras su muerte en el año 768, su hijo Carlos pasó a la historia con el nombre de Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Carlomagno apostó por restaurar la unidad del Imperio romano, y en el año 800 el Papa León III coronó a Carlomagno emperador de Occidente. De esta manera se aseguró el predominio sobre monarcas cristianos. El Imperio carolingio perduró hasta el año 843, y su división dio lugar al surgimiento de otros reinos, como Lotaringia, Francia y Germania. Estos últimos, Francia y Germania, son los actuales países Francia y Alemania. Cuando Carlos llegó al trono, quería restaurar el Imperio romano, como he dicho anteriormente, y consolidar el cristianismo en gran parte de Europa. Para lograr su objetivo, sometió a los sajones, que habitaban en el norte de Alemania, hasta convertirlos en cristianos. Después de muchas batallas, logró el exterminio de los ávaros, que era un pueblo que amenazaba a una zona alemana. Al mismo tiempo, Carlomagno se apoderó del reino de los lombardos, en Italia, aunque intentaron con muy poco éxito en la España musulmana en el año 778. Finalmente, con todas estas conquistas, Carlomagno contaba con el poder suficiente para crear un amplio imperio que se extendería desde el Atlántico al río Elba y desde el mar Báltico a España e Italia. Y así es como nació el Imperio carolingio, y Carlomagno pudo convertirse de esta manera en uno de los más importantes emperadores y rey que han existido en la historia. El Imperio carolingio tenía un sentimiento profundamente romano y cristiano, pero su modo de organización era germánico. Carlomagno gobernó absolutamente su imperio al estilo de un emperador romano. Sin embargo, los hombres libres de su imperio se reunían 2 veces al año, en una asamblea general que ratificaba las leyes llamadas capitales. En Aquisgrán, ciudad donde residió a menudo pues era considerada la capital, Carlomagno contaba con un grupo de funcionarios que le ayudaban en sus tareas, como el ministro que era su secretario, y el mayordomo que se encargaba de todo el servicio personal del gobernante. Otro factor en el gobierno político de Carlomagno fue la cultura. En aquellos días era difícil encontrar a alguien que supiera leer y escribir. El mismo Carlomagno era analfabeto. Por este motivo, el emperador alentó la apertura de escuelas para formar funcionarios públicos y religiosos. Una de ellas es la famosa Escuela Palatina, que funcionaba en Aquisgrán para instruir a los futuros funcionarios del Estado. También se establecieron escuelas en iglesias y monasterios, formando importantes bibliotecas en las que el mundo occidental conservó gran parte de la tradición cultural latina. El llamado Renacimiento carolingio produjo una serie de construcciones que formaron la base cultural de la Edad Media. Sin embargo, a pesar de su importancia, este renacimiento afectó solo a un número muy limitado de personas: a los aristócratas y a los clérigos. El siglo X fue testigo de la completa destrucción de la familia carolingia y su sistema político. El concepto de imperio heredado de los romanos terminó. El mundo cristiano está fragmentado, débilmente ligado por una red feudal. Antes de la fundación de las ciudades en el siglo XIII, los castillos y monasterios eran casi los únicos lugares de actividad económica, cívica y religiosa en Europa occidental. El feudalismo finalmente se estableció en las antiguas regiones carolingias. En la sociedad civil, la vieja aristocracia asociada a la corte imperial desapareció.
Los nobles ahora se sienten libres e independientes, incluso si su influencia y poder son mínimos. Así nacen nuevas naciones con espíritu de frontera, pero también con una nueva organización feudal que vive y prospera. Es el caso, por ejemplo, de Bohemia y Carintia en tierras eslavas, Cataluña en el suroeste de los Pirineos, etc. Todos estos límites son obras de Carlomagno, pero una vez liberados de él y de sus sucesores comenzarán a manifestar sus propios caminos y propósitos en la oscuridad del siglo X. La disolución del Imperio carolingio supuso el fin del sueño medieval, la restauración del Imperio romano, en el que la memoria mítica sigue viva en buena medida. Finalmente, con la muerte de Carlomagno, el feudalismo prevaleció en la mayor parte de Europa. Por último, como dato curioso, Carlomagno tuvo 5 esposas. La primera fue Imiltrudis, cuando tenía 18 años. La segunda fue Desiderata, hija del rey de los lombardos. En el 771 conoció a Hildegarda, se enamoró y se casó con ella. Y cuando ésta falleció, se casó con la hija de un conde franco, Fastrada. Y por último, cuando ésta también falleció, conoció a la hija de un conde alemán, llamada Liutgarda, y se casó con ella.